Hablando ahora sí, nos vamos a centrar en este segundo tiempo, luego de ese resultado que se dio 2-0 de México en tiempo regular, si lo queremos ver de esa forma, un global de 2-2, lo que da la oportunidad de irse a penaltis, con victoria en los penaltis para México 4-2 frente a Honduras. Ahora sí, profe. Veamos, un segundo tiempo que si hablamos del tema de lo que intentó hacer Honduras, creo que en los últimos 20-30 minutos se complicó, y tengo que hacer ese contexto en el sentido de que lo obligó a defenderse. Retrocedió. Luego, si recuerdan, al minuto 30, corriendo el minuto 30, que es lo que sería reglamentariamente el minuto 31, aquel tiro cruzado sobre la portería, que se le conoce como el tiro de la muerte, que el jugador hondureño pues levanta mucho el pie y el balón le pasa por debajo. Un desborde del Choco Lozano por derecha, hace un centro y la pelota pasa por debajo del pie de... implicaba el 1-0 Honduras, obligaba a México a meter 4 goles, por ejemplo, para aspirar a la clasificación. Sí. De igual forma, la gran tapada del guardameta mexicano, si recuerdan ese cabezazo. Sí. Estamos hablando de situaciones que Honduras pudo haber matado el partido, como decimos, ¿verdad? Pero obviamente... Tranquilamente. Tuvo dificultades o mala fortuna, o México tuvo fortuna en ese sentido, y luego pues el equipo hace 2 sustituciones que también el que ve el partido tiene que analizar de esos elementos para decir cómo va el contexto de esto, que 2 sustituciones que hace Honduras que no le funcionan definitivamente. Los jugadores, en relación a lo que estaban haciendo los 2 anteriores y como equipo, como bloque, una dinámica completamente diferente, lo que facilita las cosas para que México se vaya al ataque, y obviamente obliga a México, a Honduras, a tratar de retardar las reanudaciones para desesperar al rival, para ir ganando tiempo, como se dice comúnmente. Es buenísimo el contexto, profe, porque si algo yo quisiera aclarar, y creo que todos los que estamos en esta mesa le deseamos lo mejor también a Honduras, a nuestros hermanos hondureños como industria del fútbol. Yo en lo personal, si tengo que decantarme, dejando de lado la parte objetiva de un análisis, si tengo que decantarme con el corazón, yo hubiera preferido que Honduras ganara el partido, porque sé que es un hermano centroamericano, que es la historia bonita que el pequeño le gana al grande, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no quita, amor no quita conocimiento, y al final tenemos que centrarnos en las reglas de juego, ¿no? Perdón, Manuel, es que encima de ayer hablábamos de la situación de la logística que le hicieron la extradeportiva de México. Y la otra cuestión es irnos un poco a la historia cercana de hace 4 meses atrás. Cómo estábamos, porque siempre nos comparamos nosotros, cómo estábamos nosotros, cómo está Honduras. Nosotros le fuimos a ganar a Honduras. Sí. Y Honduras está pasando un momento muy difícil, teniendo nombres pesados, jugadores con experiencia y con calidad, y no podía encontrar una forma de juego competitiva. Y lo que vimos en esta serie contra México pudo haber pasado tranquilamente. Sí. Digo, tranquilamente por lo que hizo dentro de la cancha. Seguramente como lo de ayer, que fue un partido donde sufrió, porque México tiene una calidad y un potencial futbolístico y unos enorme. Recambios de lujo pero también. La forma en que compitió Honduras, si nos ponemos a pensar cómo estaba Honduras hace 4 meses... No, es loable, la mejora es... Fue un partidazo, ¿no? La mejora es abismal, y lo puso muy bien aprietos a México, tanto así que vamos entrando al meollo del asunto. Ahora, yo no escucho a nadie en el sentido de, ni leo a nadie dentro de la objetividad que se plantea el análisis de esta situación, porque el árbitro no sacó al jugador hondureño al minuto 90 cuando... en una acción de juego, ya sea por sujeción o por disputa del partido, le rompen la camisa, toda la parte del medio en el pecho, ¿verdad? Sí, así es. Jugó a partir del minuto 90 más todo el tiempo adicional, esos 12, 11, con la camisa rota. Famosos. Yo no veo a nadie que mencione y diga porque el árbitro no cumplió el reglamento y hizo sacar a ese jugador para que se fuese a cambiar camisa. Cosa que hubiera afectado a Honduras. Exacto. En ese momento, ¿no? Si lo hubiese hecho, alguien diría entonces, no, lo está sacando para darle ventaja a México, en el entendido de aquellos que analizan con la parte sentimental de anti-México, o con el sentimiento centroamericano de querer que sea Honduras la que clasifique. Perfecto. En ese sentido, o sea, eso también se tiene que mencionar si el análisis tiene que ser o se aspira a que sea lo más objetivo posible. Profe, ahí, perdón, 90, ¿no? Cabal, y ahí en esa situación, con todo lo que se está hablando, tanto así que a mí esa situación de la camisa se me pasó completamente. Yo pensé que
cambiado, ni cuenta media de eso. Y luego se dice, no, fue en la situación cuando el defensor está cabeceando en la salida, debió haberse sancionado una falta. No, desde el minuto 90 el jugador juega con la camisa rota. Minuto 90 sucede esto, profe, y quiero consultarle. Entramos ya en esos 9 más 2 minutos, más 3 fueron al final, porque se terminó el partido más o menos con 12 minutos de tiempo agregado. Diana iniciaba el debate con un excelente tuit y hay que felicitar la redacción del tuit y la rebúsqueda acerca de las imágenes de todo lo que sucedía, porque hace calzar exactamente los minutos y la suma de segundos, probablemente no de la manera más técnica y conociendo al 100% las leyes como usted sí las conoce, profesor, pero sí existe un esfuerzo de desglose de los minutos de la pérdida de tiempo. A ver, mi duda precisamente, y es seguramente lo que tiene el aficionado. Vamos por partes. Fueron 12 minutos al final. Añaden 9 minutos. ¿Cómo sucede el protocolo para añadirse esos 9 minutos? ¿Qué es lo que hace Iván Barton y qué es lo que hace el árbitro central en el minuto 80 y tanto para poder decidir cuánto se va a agregar? Sí, o el árbitro en todo caso, más allá de en este caso que es Iván Barton, ya luego cada equipo arbitral tendrá algunos procedimientos, algunas formas como en conjunto de cómo llegar al consenso. Al consenso de decir cuánto tiempo vamos a agregar, pero bajo el reglamento es total responsabilidad del árbitro. Es el árbitro el que debe decidir el tiempo a agregar. Además de eso, otro elemento es de los árbitros utilizan 2 cronómetros. Un cronómetro en el que tenés los 45 minutos corriendo hasta que terminase el partido, el pitazo final, ahí lo detenés, que implicará que en ese cronómetro habrá terminado en el 56, 57 aproximadamente. Pero luego tenés el otro reloj en el que vas deteniendo en cada situación del partido que te establece las reglas de juego, que es tiempo a reponer. A partir de eso, minuto 88 de partido. Exacto. En los últimos 5 minutos, dependiendo del ritmo de juego, todos los elementos de análisis, el árbitro ve su cronómetro y dice: me faltan 3 minutos en el tiempo que llevo corrido, y en el reloj que he ido deteniendo, pues tengo, en este caso podría ser, cuando estamos hablando de 43 posiblemente, alrededor de 34 minutos en tiempo que va deteniendo. De tiempo efectivo de juego, exactamente. Entonces decís, de acuerdo a esto y lo que yo he visto, y recuerdo que han sido, en este caso, minuto 65, la atención al guardameta de Honduras. Minuto 72, nuevamente la atención al guardameta de Honduras, que implica que entra la atención, que pide detener el juego, entra la atención. Al minuto 82, el choque de los jugadores con la cabeza, que también hay que detener el juego, hay que darles atención. Una amonestación. El reglamento ahora contempla que cuando se amonesta, ese periodo se debe de reponer. Si recuerdan, 2 jugadores de México con calambres en los últimos 10 minutos. De hecho, el delantero que llegan ahí, les tiran las piernas en 2 ocasiones a él. Fueron 2 jugadores distintos. Estamos hablando de 3 situaciones. Y 5 ventanas de sustituciones durante el segundo tiempo, en la cual Honduras hizo 2 sustituciones y México hizo 3 sustituciones. Más las pérdidas de tiempo que implican aquellas situaciones que el guardameta va, pone el balón, el árbitro le pita, le llamó en 2 ocasiones para que reanudara el juego. Esas situaciones son pérdidas de tiempo que se deben de agregar por reglamento. Como consecuencia de eso, el árbitro, en este caso, si él dice, cuarto árbitro, mi tiempo son 9 minutos. Cuarto árbitro son 9 minutos. ¿Ustedes tienen algo que debatir respecto a eso? Alguna consideración en relación al tiempo a agregar, porque posiblemente le hagan ver alguna situación. Y aquí, como no, para los que están en las plataformas de YouTube y luego para los que están en radio, compartimos lo que dice el reglamento en ese sentido. El cuarto árbitro indicará el tiempo mínimo que deberá añadirse. Profe, perdón. Si bien el árbitro tomará la decisión final al respecto, que es lo que estamos discutiendo. Aquí viene el siguiente tema, porque habíamos dicho 9 minutos, hay sustento. Exacto. Usted dice, hay sustento, listo, 9 minutos, aprobado el consenso del cuerpo arbitral. De aquí en adelante es... Además, podrá aumentar el tiempo añadido, pero no reducirlo. ¿Qué quiere decir? Profe, aquí viene la segunda pregunta. Listo, ya aclarado el tema de los 9 minutos, 2 minutos adicionales, es decir, llegar hasta el minuto 11 de tiempo agregado,
¿Hay sustento para hacerlo? ¿Y qué hizo Iván Barto para informarlo? Profe, en ese sustento puede estar lo que se da en el cambio de Palma con De Bruyne. En ese momento fue donde se toma la decisión de los 2 minutos. Sí, a partir de los 9 Era el minutos, 90 más 7. Sí, y con lo que estaba compartiendo, se estaba compartiendo a través de redes sociales, el árbitro en este caso anuncia 9 minutos, y eso tenemos que entenderlo, que tienen que ser 9 minutos de tiempo efectivo. No es que 9 minutos solo para cubrirlo el tiempo que no se jugó, y que pasen los 9 minutos a como dé lugar. No es así, tiene que ser tiempo efectivo. Entonces, en este caso, ¿qué sucedió en esos 9 minutos? En ese sentido, hubo una sustitución de Honduras. Sí. Nuevamente, si recuerdan, hubo una atención al guardameta por aquel choque que se da en la entrada del área. Una falta de Huerta también sobre un defensa. Luego 2 jugadores por la banda derecha, que sería de México, o de izquierda de Honduras, en zona defensiva. El choque de los 2 jugadores que hay que detener, hay que ir a verificar que los jugadores estén bien. Entonces, más la amonestación del guardameta en ese periodo, estamos hablando que pues como mínimo de los 9 minutos no se han jugado los 9 minutos de tiempo efectivo. El árbitro, y en este caso pudimos ver que la toma de televisión principalmente se encarga de informarle al auxiliar técnico de la selección de Honduras que se van a reponer 2 minutos, y le informa al cuarto árbitro para que éste le haga saber a los entrenadores de ambos Todavía equipos. Se lo debaten, ¿no? Y él le confirma, no, y tiene el carácter suficiente para decir, no, son 2 minutos, ¿no? Sí, entonces pues de ahí salen los 2 minutos, que en el minuto 1 y 20, que sería ya el segundo minuto de tiempo agregado, pues se da el gol de México por circunstancial, en el sentido de que rebotes. Ahí tuvo mejores oportunidades durante los 90 minutos más claras para poder anotar, que la fallaron, y pues esa en una patada, digamos, en la desesperada, termina anotando el gol, ¿verdad? Que termina empatando el marcador global 2-2, porque México gana el partido de vuelta, Honduras había ganado el de ida, y pues obviamente eso obliga al tiempo extra, ¿verdad? Definitivamente. Termina el tiempo reglamentario, hay una trifulca en el media cancha, hay una expulsión. Del guardameta, me parece, suplente de Honduras. Denis Maldonado. Exactamente, y luego hay una expulsión sobre Maldonado en el tiempo extra, de una patada por detrás a Huerta, que es roja sin duda, profesor. Y luego llegamos al otro punto de discordia, que es los tiros de la mancha penal. Específicamente, profesor, se repiten los 2 penales de Huerta que los había fallado, que los había atajado, listo, tal cual usted lo dice, profesor, lo había atajado el guardameta. ¿Hay sustento para repetir esos penales y que se dé 3 veces ese penal? Sí, de hecho, también es de las modificaciones que está dentro del protocolo del VAR, que el VAR ahora debe de estar en el tema de tiros de la tanda o tiros desde el punto penal para sacar ganador, valorando esa situación de adelantamiento de guardameta y de una situación de gol o no gol. Esa es la función del VAR. Automáticamente hay adelantamiento claramente de ambos pies, y eso hace que sea una situación casi de manera automática que haya que repetirla. Luego se pone en duda el tema del guardameta de México en la tapada del penal que hace. Hay una fotografía, profe, pero es una fotografía en donde sí se ve que hay como una falla del portero, pero ya cuando usted menciona que hay que correr el video y poder detenerlo y se da esa oportunidad, sí se verifica que está bien. Sí, es que aquí, por ejemplo, tenemos que entender que en la tanda de penales, la regla dice el guardameta deberá tener ambos o un pie sobre la línea, y no tenemos que entender un pie sobre la línea el estar pateando la línea como tal, sino sobre la línea es que a pesar de que ya haya realizado el salto, su pie quede extendido. De hecho, hay algunos guardametas hoy en día, si se percatan, que tienen la técnica de hacer la salida pero tirar un pie hacia atrás, porque al momento que dejas ese pie atrás, lo mantenés sobre la línea en el aire. Eso reglamentariamente estás cumpliendo con ese elemento. Entonces son situaciones técnicas que para eso necesitas leer la regla, entrenar y prepararte para sacar ventaja de esas situaciones. En el caso del guardameta de México, cualquiera dirá, pero ya se adelantó porque no tiene los pies en la línea. No, que ya hizo el movimiento, ejecutó el movimiento y deja un pie sobre la línea al momento que es pateado el balón,
pues cumple con el requisito de las reglas de juego. Bueno, hablando de esa tanda de penaltis, para México todos fueron efectivos: Santiago Jiménez, Johan Vázquez, Orbelín Pineda y César Huerta. Para Honduras, por su parte, fallaron Brian Roches, anotó Brian Acosta, Albert Ellis y Andy Nájar falló también su penalti correspondiente. Y al final, el resultado a favor, 4 goles por 2 en los penaltis para México. Solamente, Diana, decir, muy probablemente el aficionado dirá, porque el profe ha explicado con cátedra el contexto y la ley bajo la cual hay sustento para que se tomen las decisiones de ayer. Muy probablemente el aficionado hoy pueda decir, pero es que siempre con México sí respetan la ley, o etcétera, etcétera, o históricamente a México le han ayudado en CONCACAF, etcétera, porque es parte de todo lo que yo leo, ¿no? Sí. Pero esos son temas aparte. Si vamos a ser objetivos, eso no podemos sacar conclusiones de todo aquello. Si es que ha sido así, pues quién sabe, pero lo de ayer, en el partido de ayer, hay sustento para las decisiones que toma el cuerpo arbitral. Es que como que querer relacionar aquel partido, me parece que es de semifinal de Copa Oro, México-Panamá, en el que le terminan sancionando un penal a favor a México, de la nada, porque el jugador panameño salta, en lo que va en caída, cae con su brazo sobre el balón, el árbitro estadounidense marca penal. ¿Para qué uno va a engañar a la gente y decir que es penal y tratar de defender al árbitro en una situación que posteriormente al árbitro le costó 6 meses de suspensión, por ejemplo, por esa sanción de penal? Cuando un árbitro se equivoca o hay alguna situación tendenciosa, con mayor razón, ¿cuál sería el motivo de defender al árbitro o tratar de ir en contra de la mayoría solo porque eso me puede dar más likes, qué sé yo, más vistas y todo lo demás? No, realmente lo más fácil sería, la verdad que sí, no entiendo de dónde sacó esos 9 minutos, de dónde sacó esos 2 minutos, cuando el anuncio del tiempo ha sido público para ambos equipos, tienen las mismas condiciones para poder ejecutar las situaciones y obviamente pues de repente en el fútbol hay cierta fortuna en términos de algunas jugadas. Vamos a leer algunos mensajes también. Aquí usted emite su propio